Bueno, hoy vamos a hablar de los comparativos. Si quieren seguirme, estamos en las páginas 186 y 187. Bueno, hay dos tipos de comparaciones. Tenemos comparaciones de igualdad, de equality, ¿no? Y también comparaciones de desigualdad, ¿verdad? Y vamos a ver las comparaciones de desigualdad primero. Em, Vamos a verlos en inglés primero y después en español. Entonces, en inglés, ¿cómo se forma una comparación? Pues se pone ER a casi todos los adjetivos de un sílabo. Por ejemplo, nice, nicer. Y después de esto necesitamos una palabra, than. Entonces, Daniel is nicer than his brother. Es una comparación de desigualdad. Si tenemos un adjetivo muy largo, entonces necesitamos usar more or less y después than. Por ejemplo, this book is more interesting than that one. ¿Sí? Y en inglés existen unas palabras irregulares, específicamente better or worse than. Por ejemplo, the weather in Farmville is better than the weather in Ohio. En español es más o menos igual. Para hacer unas comparaciones vamos a usar más o menos antes de los adjetivos y nombres y después una palabra que. Entonces tenemos este libro es más interesante que el otro libro. O Daniel es más simpático que su hermano. Una comparación de desigualdad. En español también existen unas palabras irregulares. Tiene que estar de acuerdo en cuanto al número, es decir, singular o plural. Tenemos mejor o mejores, peor, peores. Por ejemplo, los mejores estudiantes son de Longwood. Los peores estudiantes son de The Ohio State University. También existen mayor o mayores y menor o menores. ¿Sí? Y aquí vemos otro ejemplo. El tiempo en Farmville es mejor que el tiempo en Ohio. ¿Sí? O los estudiantes son menores que los profesores. O los profesores son mayores que los estudiantes. Bueno, unos puntos especiales. Si tenemos un verbo, necesitamos usar más que o menos que como compuesto, ¿no? Kind of stuck together there. Entonces, por ejemplo, Ronaldo habla más que Roberto. Y antes de los números usamos más o menos con otra preposición, con la preposición de. Entonces, por ejemplo, tenemos más de 20 estudiantes en la clase. Entonces, para resumir un poco, la formación necesitamos más o menos y un adjetivo o adverbio o nombre y después ¿qué? Entonces es más o menos como en inglés, ¿verdad? Y si tenemos un número, entonces más o menos y de el número, más de 20 estudiantes, menos de 10 personas. Bueno, si quieren practicar, pueden formar frases usando estas personas y las palabras dadas. Por ejemplo, Bob es más delgado que Tom. O Tom es más gordo que Bob. También tenemos Felipe y Daniel, que Daniel tiene mucho pelo y Felipe no. Entonces podemos decir Daniel tiene más pelo que Felipe. O Felipe tiene menos pelo que Daniel. O si queremos describir el pelo, Daniel tiene el pelo más largo que Felipe. O Felipe tiene el pelo más corto que Daniel. Aquí tenemos Sara y Susana, ¿no? Susana es más baja que Sara. Sara es más alta que Susana. Y aquí tenemos el gorila y los gatos. El gorila es más grande que los gatos. O los gatos son más pequeños que el gorila.
Bueno, hemos hablado de las comparaciones de desigualdad. Vamos a ver ahora las comparaciones de igualdad. En inglés, ¿verdad? Para hacer una comparación de igualdad necesitamos usar la palabra as antes y después de una palabra descriptiva. Por ejemplo, nice as. Sí, es una comparación de igualdad. Daniel is as nice as Maria. Si tenemos nombres, cosas, ¿verdad? Entonces usamos as many or as much as. Por ejemplo, Oprah has as many houses as Bill Gates. Or Justin Bieber has as much money as Miley Cyrus. ¿Verdad? Y así son en inglés. En español es más o menos igual. Para hacer una comparación de igualdad, vamos a usar tan antes de una palabra descriptivo y después como. Simpático, entonces, tan simpático como. Cualquier palabra descriptiva, adjective, adverb, ¿sí? Tan y como. Entonces, Daniel es tan simpático como María. Si tenemos nombres, things, ¿no? Nombres. Entonces vamos a usar tantos o tantas. ¿Y cómo? Por ejemplo, Oprah tiene tantas casas como Bill Gates. Y vemos que tanto está de acuerdo en género y número con la cosa tantas casas como Bill Gates. O Justin Bieber tiene tanto dinero como Miley Cyrus. Otra vez están de acuerdo en género y número. Entonces, palabras descriptivas, tan. Nombres, tantos, tantas, tanto, tanta. Unos puntos especiales. Se usa tanto como después de un verbo. Tú estudias tanto como yo, ¿verdad? O a ti te gusta la clase tanto como a mí, ¿verdad? Entonces, con cualquier verbo se usa tanto como. Resumen, la formación. Tenemos tan y un adjetivo o adverbio y como. Y tanto, tanta, tantos, tantas, con un nombre y cómo. Y esto es la formación de las comparaciones de igualdad. No sé si tienen preguntas, mándame un email. Gracias.